Hola, amigos, amigas de Tiempo de Cena. Volvemos a nuestras conversaciones después de 2 semanitas de ausencia. Esta vez, lamentablemente, estoy sin mi compañero Cristian Rojas, que está con mucha pega docente, pero estoy súper bien acompañada de dos grandes invitados, invitadas, Mariana Muñoz y Moisés Angulo. Ambos actores, directores, cantantes, Moisés además es rapero, y están juntos en un tremendo proyecto de la Universidad Católica con que el Teatro UC celebra sus 80 años. Se trata de Los Papeleros, que dirige Mariana y donde Moisés forma parte del elenco en un rol muy importante ya que es el narrador. Los Papeleros es una obra emblemática de Isidora Aguirre, que escribió en el año 62, se estrenó el 63 y sin embargo tiene una vigencia increíble. Mariana, acompañada de músicos que ella nos va a contar y del elenco, hizo una relectura que es absolutamente vigente, absolutamente vital. Además uno lo pasa muy requete contra bien, mientras además está reflexionando de contenidos sociales, de temas vigentes que lamentablemente no son tan distintos a hace 60 años cuando lo escribió Isidora. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, Moisés, por estar con nosotros. Muchas gracias, Marieta, por la invitación a Gracias a los conversar dos. sobre esta obra. Eh, Partamos con Mariana con el tema de cuando te propusieron el proyecto, qué pasó, qué te imaginaste, cuál fue tu primera impresión. Bueno, este proyecto tiene larga data, porque la verdad es que Ah, cuando yo empecé a hacer clases de docencia en la Católica, el año de la pandemia, el 2020, en teatro musical. Yo soy profesora de taller de montaje ya. y de teatro musical en esa instancia. Y se me ocurrió hacer este texto, Los Papeleros. Vino pandemia y tuvimos que hacer una versión en radioteatro musical. Y esto lo escuchó alguna gente y después vinieron una serie de conmemoraciones en torno a Isidora Aguirre y se volvió a escuchar o volvieron a hacer pedacitos a algunos estudiantes y entonces empezó a aparecer la idea en la cabeza de nuestra directora artística, la Gabriela Aguilera, hasta que no, el año pasado me invitó a ser parte de este proyecto, mandamos un fondart, lo empezamos a imaginar y se hizo realidad porque salió el fondart y en esto estamos, pero siempre en el contexto de hacer una conmemoración a los 80 años del Teatro UC, también en el contexto de los 50 años del golpe de Estado. Oye, Mariana, ¿y por qué desde hace tanto tiempo te rondan los papeleros? ¿Qué es lo que te seduce? ¿Qué es lo que te toca de la pieza? A mí, bueno, siempre he tenido como un especial interés a indagar, a investigar, a profundizar en torno al tema de la marginalidad, de la injusticia social. Eso es lo que a mí me mueve en general en el teatro. De eso hablo siempre. Después de eso acercándonos más a como marginalidades del tipo existenciales, que obviamente son analogías de lo mismo. Estaba siempre buscando un texto nuevo, como había hecho Amores de Cantina, pero los papeleros, el interés por los papeleros viene antes de eso, pero siempre relacionado con Juan Radrigán. Yo casi todas las cosas que dirigí o están relacionadas con él o son textos de él. Y la primera vez que me interesé por este texto es una vez que hice un egreso que se llamaba Juan, que era un pastiche de obras, de escenas de sus obras. Y ahí me encontré con un actor que se llama Nicolás Aguirre, que coincidentemente trabaja con Moisés, o sea que tiene su banda con Moisés, Ah, Astropoetas. ya. Eh, eh, y él es sobrino de Isidora Aguirre. Y él en algún minuto me dijo, hoy está este texto, Los Papeleros, tengo ganas de hacerlo, no sé qué, el año, pero 2005, pongámosle. Entonces, Chuta, de hace ahí tiempo. que ahí estaba rondando esa idea y a propósito lo musical, que estábamos investigando desde ahí. Y la obra es musical, entonces todo empezó como a arrastrarse en el tiempo. Después se me olvidó y ahora me acordé. Esas cosas que están como guardadas en los cajones de la memoria y de repente aparecen. Mariana tiene un elenco de miedo, de lujo. Cuéntanos cómo fue esta selección. Prefiero que la cuentes tú y después conversamos con Moisés, que ahí parte gravitante del elenco. Sí,
Bueno, yo siempre cuando trabajo proyectos de teatro con música, busco a gente que no necesariamente haga música como profesionalmente, sino más bien que le fascine la música y le guste cantar, principalmente, y cantar desde el amplio sentido de la palabra de cantar, es decir, de elevar la voz más allá que la palabra dicha nomás. Y entonces andaba buscando, rastreando a esas personas, po. Y así llegué, obviamente, a las personas que están hoy día. El Moisés, en el caso del Moisés, por ejemplo, andaba buscando desesperadamente a alguien que narrara y que viniera a completar también un universo musical o un paradigma musical que viniera a contar de una otra manera los papeleros a aquella versión que imaginó Isidro Aguirre en el año 60. Eh, y así fui juntando las piezas. Mágicamente también yo ya había trabajado, por ejemplo, con el Jorge Arecheta, sabía que era músico, siempre quise trabajar con Marcela Mili porque amo su voz, su proyecto con su pareja que también está ahí, Villa Mili, que es Juan Pablo Villanueva. Eh, Mario Avillo, con todas las personas, excepto con la Marcela, ya había trabajado. La Marcela la conocía y quería mucho trabajar, con el Moisés no había trabajado directamente, pero sí en los inicios del Teatro Ana María me había topado con él, así que fue una pura juntura de gente. Siempre yo busco que las personas vayan llegando igual, sincrónicamente, como casi místicamente a las cosas. No soy muy hippie, pero me pasan ese tipo de cosas, que los astros se alinean y las personas empiezan a alinearse, las personas que tienen que integrar los equipos. Antes de Eso. hablar de la También la música, Gabriela, a la Gaby, obviamente. sí. Sí, Antes de hablar de sí. la música, que es un espacio demasiado, además es muy entretenido este viaje por la cumbia, por la cueca, por el rap, ¿cierto? Antes de hablar de eso, Moisés, quiero que me cuentes cuál era tu relación con los papeleros, con Isidora Aguirre y qué pasó contigo al asumir este rol de Julio, ¿no? Julio Galdames, el narrador. Hola Marieta, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y de paso también agradecerle a la Mariana por la invitación a esta obra, que a mí igual me tomó de sorpresa, básicamente porque, como decía ella, Nicolás Aguirre, que es compañero mío en el grupo de rap Astropoetas, es sobrino nieto de ella, entonces, claro, yo sabía de la existencia de la obra, había visto la obra montada en algunos exámenes en alguna escuela, pero nunca había tenido una relación tan directa, entonces esta fue mi primer acercamiento con profundidad, digamos, al texto de Isidora Aguirre, y, y lo que me propuso la Mariana fue bien entretenido y atractivo en el sentido de que eh, había que intervenir el texto y poder trabajar libremente estructuras métricas que pudieran darle una cercanía al rap y al mismo tiempo poder contar la obra, poder acercarla al espectador desde el lenguaje en el que yo me muevo. Entonces, para mí igual trabajar con el rap y el teatro ha sido este último tiempo como mi máximo objetivo, poder darle como unión, tanto desde el rap al teatro y viceversa. Y yo no había rapeado desde mi primera obra que hice, que fue con Teatro La María, que fue el año 2005, que se llama La Tercera Obra. Y desde ahí nunca más rapeé en una obra de teatro, precisamente porque no me hacía sentido hasta esta. Y, y claro, aquí sí me parecía que era un bonito lugar también para poder hacer el cruce. eh, y la libertad que me dio la Mariana también fue súper rica creativamente hablando porque eh, pude aplicar cosas que estoy trabajando hoy por hoy en cuanto a las rimas y al mismo tiempo hacerse cargo de un discurso que tiene que ver con lo marginal, que también es de donde nace el rap. Y, y nada, se alimentan bien las dos cosas y creo que eso se ve reflejado en la obra que tenemos hoy. Moisés, ¿cuál es precisamente el trabajo que tuviste que hacer con esos textos para que fluyera todo raperamente? O sea, es tomar el texto de Isidora que no está en verso, que no está en rima, y pasarlo a rima, y en ese sentido como poder seleccionar qué figuras literarias funcionan mejor en determinadas partes, qué cosas ayudan a que se entienda mejor la historia, sintetizar algunas cosas, y al mismo tiempo contemporaneizar la rítmica en el fondo, porque eso es como la percusión de la palabra,
sin que eso fuera excesivamente barroco, en el sentido de que fuera tanto el juego de palabra que no se entendiera de lo que se está hablando y de lo que se está levantando como discurso. Entonces, como lograr entre nosotros dos dialogar eso para que pudiera estar al servicio también de esta idea de la Mariana como de concierto, que también entender a la Mariana en el camino como qué lugar ocupa la situación y qué lugar ocupa más bien la performance o la idea performativa de cantar en el escenario. Entonces, como que creo que en ese diálogo se fue construyendo y la Mariana es súper libre en ese sentido. Entonces, creo que eso ayudó harto a que pudiéramos expresarnos, y no solo yo, sino todas las personas que están ahí, expresarnos hasta que pudiera conjugarse un todo donde cada uno tenga su particularidad, pero al servicio del colectivo. Entonces eso creo que es súper eh, característico, al menos de lo que yo conozco de Mariana, y que permite que también el grupo tenga una muy buena energía, una muy buena atmósfera de trabajo, que nos tiene súper contentos y contentas a todos haciendo lo que estamos haciendo. Mariana, esta amalgama de musical, rítmica, ¿cómo? ¿Cómo fue este trabajo con los músicos, con el director musical? Sí, mira, bueno, primero que nada fue, yo insistí en repetir algunas piezas de Amores de Cantina y la primera de ellas fue trabajar con el José Looses, que también fue el compositor de Amores de Cantina, y bueno, él es como, es difícil de que tenga agenda, digamos. Entonces lo primero que hicimos fue juntarnos a inventar canciones muy libremente también. También nos había pasado en Amore Cantina que lo primero que hago es inventar canciones, Ya. así y muy chasconamente, como juntarnos a inventar canciones como sin ninguna premisa. Es como, oye, nada, la única premisa que había era esto es un basural y en un basural uno puede encontrar cassettes, discos, vinilos, radios, basura donde todo el popurrí musical es posible porque uno puede encontrarse desde Wagner a, qué sé yo, el perro Chocolo, ¿cachai? Entonces, lo que hicimos sí fue, yo por lo menos me propuse hacer como un marco, entre comillas, teórico, de poder pasar entre los años 60 y los 80 para dar cuenta de un recorrido histórico político, por así decirlo. Entonces, uno puede pasar, y por eso era tan pertinente que estuviera Joselo y que esté ahora el Moisés también. Eh, Porque el José se dedica a a revitalizar la memoria de los éxitos de los 60-70, ese es como su imaginario, y luego pasar también a algo que me gusta más bien a mí, que tiene que ver con todo el mundo de la canción de protesta de los 70, de la nueva canción chilena, y después irnos hacia el mundo del rap, que viene como a traducirnos lo que significa la previa a la transición a la democracia desde cuando nace en los años 80 en Chile. O sea, tiene un marco teórico de alguna manera, pero la manera de enfrentarlo fue muy libre, así libre, 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 como, bueno, así me gusta trabajar a mí desde el inicio de los tiempos. Siempre que parto trabajando trato de imaginarme en el patio de mi casa inventando canciones o juegos. Y después todo eso tiene una bajada racional y teórica, todo lo que uno quiera, pero es así, es como ir a jugar. Y también la otra persona que convoqué fue al Felipe Alarcón, que él es como mi partner en la música, tenemos un proyecto musical juntos y todo, y compartimos imaginarios, pero eso ya tiene que ver con imaginarios de gustos musicales que van por otro lado, que también tiene que ver con la fusión, con mezclar el folclore con cosas más progresivas, con inventos raros. Y entonces la mezcla de todos esos factores son lo que hacen el trabajo musical de la obra. Entonces, por así decirlo, encuentro que la línea como estética de la obra la construyen las personas que están a cargo, que lo hicieron. Y llegó como a amalgamar todo, a hacer el medio, el aceite de todo, de esta ensalada, el Juan Pablo Villanueva, que es de alguna manera el sostén de la obra, porque
se convirtió en una pieza fundamental de la obra porque es el articulador de este equipo, Juan Pablo. Que además Juan Pablo viene con todo el mundo la tradición de la cueca, él tiene la banda de cueca la Gallera, tiene todo el expertise de ese mundo de rescatar una cultura que le viene por memoria, por tradición. Entonces, esa es la mezcla que hicimos. José Lo también viene del mundo de la cueca, el Felipe también, pero de la cueca atravesada por estas cosas más raras que te dije, o por el rescate también de la cultura popular, de los bailes chinos, el carnaval. Está todo eso mezclado, pero yo no podría decirte exactamente cuál es la línea musical exacta de la obra. Es un popurrí que se encuentra como en el enjambre de la basura. Bueno, eso lo Está hace la cumbia también. hiper transgeneracional y muy cercana, como decía Moisés. Está cerca, es Claro. totalmente agarrable. Eh, Moisés, en esta libertad de Mariana, ¿cómo fueron los ensayos? ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué destacarías tú de ese trabajo? Bueno, los ensayos fueron como por unidades, digamos, había una dimensión que tenía que ver con todo el trabajo de las canciones, de que se formara en el fondo la unidad coral, que cada uno también supiera cuáles eran sus canciones, donde era la voz principal, y ir trabajando con José los arreglos de determinadas cosas, también encontrándole el sentido a las canciones y a la idea de cantar, de dónde surgía la canción, cuál era el sentido que empujaba la acción de cantar. Y por otro lado, creo que lo que más nos costó como colectivo fue como ir entendiendo hasta dónde la situación era importante y en qué momento la idea de concierto estaba por sobre la situación, o en el fondo la situación era la del concierto. Entonces Ya, creo sí. que eso fue lo que más nos costó en un proceso como que quizás uno tiende al realismo relacional de cómo explicar por qué entra el personaje a esta escena, por qué sale, o esas cosas fueron paulatinamente limpiándose y flexibilizándose en función de que, bueno, de la música principalmente y de la rítmica, de la melodía y de la rítmica. Entonces, eso creo que fueron como las unidades de trabajo y como te decías, hay un grupo muy rico, hay una energía muy buena y eso ayudó harto a que hubiera como una confianza de base que se cuidó mucho y que fue creciendo y que hasta el día de hoy dura con mucho goce. Creo que dentro de mi experiencia teatral, esta ha sido una de los procesos como más cariñosos también que ha permitido que la obra surja desde esa emoción, pienso, como cuidada y eso también permitía que cada uno pudiera entregar sus opiniones y ir construyendo sus personajes. La Mariana también da ese espacio para que cada uno vaya construyendo, vaya seleccionando cosas. Ella nos va pidiendo algunas cositas que va encontrando, que va viendo. Y desde ahí, como actores y actrices, nos vamos tomando. También hay unas voces que son a las que a las que uno se acopla, no sé, la voz de la Gabriela Aguilera, bueno, aparte de ser la directora del teatro que tenía todo el trabajo de producción, estaba también asumiendo la responsabilidad de actuar y vocalmente ella es muy firme, tiene un trabajo de años al respecto, entonces también ella se convertía en una líder vocal junto con la Marce, que sin duda tienen muchísimo talento, entonces para mí al menos eran unos pilares a los que uno acoplarse, y por otra parte los músicos que tienen mucha experiencia y que Muñeco es una de las personas que tiene, no sé, que tiene mucha responsabilidad en la obra, tiene que tocar muchas cosas distintas, junto con el Felipe, entonces entre ambos yo aprendí mucho en ese sentido también, como estar atento a cómo ellos van construyendo, y ellos también están muy atentos al trabajo actoral, entonces, nada, se armó una dinámica muy linda. Y después apareció el espacio que tiene toda la lógica de los papeles y ahí también hay harta complicidad entre nosotros, juego entre medio que subyace, digamos, al relato de la obra, que la mantiene viva y que cada uno va proponiendo día a día cosas distintas. Eso. Así que creo que el proceso, así en términos globales, nos estuvo suspendidos de pronto en dificultades que tenían que ver con comprender eso que decían respecto a la situación, pero siempre con una energía y una creatividad muy despierta
y eso nos permitió, creo yo, llegar a esta obra transversal, como se dice, porque pienso que desde mi sobrino que tiene 12 años, que fue y la disfrutó y la ha ido a ver 2 veces más y quiere seguir viéndola, hasta, no sé, mi vecina que invité o que tiene 80 años que va y disfruta. Entonces creo que es transversal para el espectador también y hace que la gente lo pase muy bien. Así. Sí, pues ese goce se transmite, lo que tú dices, el goce escénico se transmite, o sea, es demasiado motivador, como que dan ganas de meterse al escenario a cantar, es mucha fuerza. El arte de los personajes es muy interesante. ¿Cómo surgió eso? ¿Propuesta de Mariana? ¿Los Sí, actores también? ¿Cómo fue eso? eh, no, el arte de los personajes de la Carola Sandoval, la De la carrera. duende, sí, que es una genia. Y la verdad es que la elección de Pablo de la Fuente en la escenografía y de la Carola no es azarosa porque yo siempre, bueno, con el Pablo ya llevo un rato trabajando juntos, hay un imaginario común, yo admiro mucho su trabajo. eh, y la Carola siempre había querido trabajar con él, con ella, pero ellos dos en dupla me parece que eran las personas que tenían que ser para la obra porque tienen una sensibilidad y provienen de una investigación en torno al mundo de lo popular muy profunda. Entonces, no es que diseñen pensando en cómo interpretar lo popular, sino que en meterse, diseñan pensando en meterse en el alma de lo popular. Y en este caso, la Carola lo que hizo fue concebir cada uno de los personajes desde ella, desde una mirada muy rotunda, muy autoral, pero al mismo tiempo muy en diálogo con los actores y los músicos, porque los músicos también son personajes, y al mismo tiempo tras, traspasado por una cosa que era muy importante en la obra, que es algo que no hemos hablado acá, y que sí ronda con lo que estaba hablando Moisés, que es el distanciamiento. Que, ¿por qué concierto teatral? Es porque era nuestra forma, o de alguna manera yo lo planteé como propuesta, que era la forma en que íbamos a ejercer el distanciamiento que requiere la obra, conceptualmente porque está concebida desde una épica narrativa, Mm. eh, brechtiana, y era una forma de alguna manera desde mi punto de vista de actualizarlo, pero también porque tiene que ver con lo que a mí me gusta, nomás que es como ir al teatro y ver al mismo tiempo una obra de teatro que un concierto. Ahora, adquiere diferentes dimensiones. En el caso de esta, el concierto tiene la característica que son personajes, no son actores tratando de hacer personajes, como en Amor de Cantina, por así decirlo, que los Sí, sí, personajes estaban recuerdo, sí. como en una mezcla entre ser ellos y ser personajes. Aquí efectivamente son personajes, pero la diferencia es que se cambian de personaje, pero actúan como personajes, ponen voces, cambian su corporalidad, etcétera. Y todo eso, la Carola lo comprendió muy bien y lo que hizo fue ponerle su autoría. Y bajo un concepto que ella nos contó que era una construcción desde las distopías, donde uno no sabe en qué tiempo están, ni en qué lugar están, pero sí en una extensión de lo que podría ser el papel, porque el papel, los trajes no son de papel, son de telas, pero son de telas recogidas con una paleta de colores especial y también a partir de la memoria concreta, que es el archivo de vestuario que tiene el Teatro UC, porque hay muchos de los vestuarios que están construidos a partir de piezas existentes en el teatro. Y todo fue realizado además por la Javiera Valdés y su ayudante, la B, perdón, la Javiera la B, su ayudante en el taller del Teatro UC. Entonces había también ahí una cuestión de memoria que ella supo captar muy bien, que tenía que ver con la conmemoración de los 80 años del teatro, que era también de ocupar materiales efectivamente que han sido ocupados en otras obras, no sabemos en cuáles, pero en cosas muy emblemáticas del teatro que guardan la historia del teatro. Entonces, una mezcla entre esas cosas y muy bonito lo que ella logró hacer en ese sentido. Sí, o sea, es una caracterización que tiene su propio discurso y que además, como todo el resto de la obra, te seduce mucho, Claro. es Por muy ejemplo, seductora. hay un detalle que el Mario Avillo, que es otro de los actores que además es músico, bueno, que dato aparte, yo con él partí haciendo esta obra en la Católica de los papeleros en radioteatro musical, que es el baterista. Él
estaba obsesionado por construir una especie de como ruma de basura bajo la que él se escondiera como personaje. Y la Carola supo muy bien interpretar eso y le hizo un vestuario de tal manera que Exactamente, sí. guardara las líneas conceptuales de su personaje, que armara su universo, pero que le permitiera hacer esa ruma de basura. Pero es un vestuario, no deja de ser un vestuario y también remite a un mundo de personas que viven actualmente en la calle y que digamos, se abrigan con, con, con esta juntura de materialidad. Eso. Moisés, en el caso tuyo, ¿cuál es la relación con tu vestuario? Bueno, por un lado, apareció la idea de la falda, pensando también como en los personajes de calle como emblemáticos que uno conoce y en algún momento apareció el anticristo como una de las figuras Ah, sí. como icónicas, digamos, de la calle y tomamos seleccionamos solo ese elemento como para que tampoco, para que la cita no fuera como una caricatura en el fondo, sino más bien ir como seleccionando pequeñas cosas que fueran construyendo un lenguaje colectivo. Y me toca también, por otro lado, toda la estética del rap. Entonces ocupé eso que es como clásico gorro de rapero de los 90 de Tupac. Eh, y un chaquetón también que como una especie de canguro que también le da ese lugar un poco más de rap. Y al mismo tiempo me toca hacer el otro personaje que es el Pinto, que, que tiene esta joroba hecha de bolsas de basura y residuos que me parece que, claro, que también es como una idea de la Carola de armar una unidad entre todos los personajes de los desechos y de las sobras y que quede súper claro esa dimensión. Y en el caso, sobre todo, de lo que convive con nosotros en el Teatro de la Católica, que también es una reflexión que hemos hecho harto, como hacer esta obra en el Teatro de la Católica, hablando de la pobreza, eh, que en el fondo en algún punto nos generaba contradicción y que esa contradicción está expuesta, por supuesto, ahí, convive mucho en ese espacio. Hoy en la plaza, la, la pobreza ha entrado mucho al centro de Santiago, porque durante un tiempo esa pobreza estuvo totalmente marginada del centro, o no totalmente, pero gran parte marginada a la periferia, pero actualmente está volviendo a tomarse el Mm. centro. Y en el caso de la Plaza Ñuñoa hay harto ahí. Entonces creo que también hay harto referente del real que se mete en la obra y de la cual nosotros intentamos hacernos cargo de la manera más respetuosa posible y artística posible también, como reflexiva posible. Entonces, desde ahí pienso que al menos me vinculo también con la idea que propone la Carola y con la estética general de la obra. Perfecto. Tenemos que ir terminando yo, así que les voy a pedir que cada uno invite a los y las que nos están viendo a ver los papeleros y que le cuenten un detalle con qué se van a encontrar. Bueno, les invitamos a todos a contar esta historia con nosotros porque es una experiencia para el público, para con el público, para nosotros. Les invitamos a cantar, a sentir esta obra, los sentires de los personajes. Hacemos un microscopio a cada una de las historias pequeñitas que construyen este total comunitario de cada personaje y ese microscopio musical es cantado. Así que les invitamos a que escuchen nuestro cuento y a que escuchen nuestro canto y tal vez si quieren a cantar con nosotros en Los Papeleros, que está de los miércoles a los sábados en el Teatro C a las 20:30 horas. Y ya se acaba, así que apúrese por su entrada. Moisés, Bueno, yo quiero invitar a todas y a todos a ver Los Papeleros. Esta obra es un concierto teatral, se van a poder encontrar con muchos tipos y variedades de músicas, de canciones, con voces increíbles, unas compañeras que cantan hermosos, compañeros que tocan increíble. Entonces creo que lo van a disfrutar mucho desde esa perspectiva. Es una hermosa cita. Yo siempre les digo a mis amigas y a mis amigos que vayan porque creo que es una hermosa cita para ir acompañadas y acompañados a disfrutar de este relato, 100%.
Y además creo que tiene la huella de Andrés Pérez, que es un trabajo que continúa ahora en el Cuerpo de la Mariana y su búsqueda que ha llevado a ese trabajo a algo particular. Entonces creo que es un teatro popular que moviliza a la gente, creo que tiene un discurso atractivo en el que ustedes también podrán identificarse y hacer sus propias preguntas. Así que las esperamos, quedan pocas funciones, solo 2 semanas. Aprovechen, como nosotros aprovechamos el escenario. Gracias. Gracias Mariana, gracias Moisés. Y yo los quiero y las quiero invitar a ver esta conversación en Instagram, en YouTube, en Facebook y en nuestra página web. Y como dijeron Mariana y Moisés, corran a comprar las entradas, lo van a pasar muy requete contra bien, se van a ir pensando, pero además va a ser un momento de disfrute muy grande. Así que, chao Mariana, chao Chao, Moisés, gracias, chao. muchas gracias por estar Mariana, besos. conversando conmigo Marita, gracias. y nuestro colega Cristian Rojas se lo perdió porque él fue el primero que vio la obra y no pudo estar entrevistándolo. Así que espero que la próxima vez Cristian esté conmigo y muchas gracias a todos y a todas y nos estamos viendo. Chao, chao, gracias. Muchas Chao. gracias. Chao, chao. ¿Dónde está la plata que tenía en el bolsillo? ¡Sin vergüenza! ¿No estoy diciendo? ¿Te tomaste la plata? Con lo que me costó juntarla. Segunda mano, pabiloso. ¿No veis cómo tengo los bototos? ¡Devuélveme la plata! ¡No me toqué! Por tu madre, no me vengáis. Agarré el palo con que estrangaba la puerta ahí. ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? Ahí mismo, ¡ca! Le mandé el guaracazo. Mándese a cambiar por donde mismo vino. Mañana voy a hablar con el jefe. Que vivir soñando que la vida va a cambiar. Ya no se paga, se le haría vaporosa por todo. Y a los que andan sin un sitio, esos Ahora me presta el relojito. ¡Auxilio! ¡Cojan a los ricos! ¿El crío es tuyo? Poco le dura al hombre. Y cuando anda con trago, ligerita saca cuchilla. ¿Cómo? ¿No estáis segura? No, A ver, deja ver a la cría. yo fino, no como vos. Se llama Luchita. Su apellido todavía no lo sé, pero cuando sea grande lo paso por el civil como hija mía. La mocha. Te digo una cosa, mocha. Nunca me he criminado con nadie, ¿me creí? No creo. Ya, vamos para tu